Cuando la lluvia helada de noviembre en Madrid comenzó a calar mis viejos huesos, el olor rancio de la basura mojada se mezcló de forma grotesca con el exquisito aroma a trufa blanca que escapaba por los extractores de la cocina. Estaba sentada sobre un cartón empapado, encogida en la oscuridad del callejón trasero de L'Étoile de Montes, el restaurante con 3 estrellas Michelin más exclusivo y reverenciado de toda la capital. Mis manos, cubiertas de barro y temblando por el frío implacable, sostenían un mendrugo de pan duro y reseco que acababa de rescatar de los contenedores de desperdicios. Mientras mis dientes luchaban por arrancar un pedazo de aquel pan de ayer, la puerta trasera del callejón se abrió. Una pareja de comensales, envueltos en abrigos de cachemira y zapatos de charol que costaban miles de euros, salió buscando su coche privado. Al verme allí, encorvada y miserable, la mujer arrugó su nariz perfectamente maquillada, se cubrió el rostro con un pañuelo de seda y apartó la mirada con una mezcla de horror y profundo asco, murmurando algo sobre cómo la presencia de los mendigos arruinaba la magia de una cena perfecta. El chofer les abrió la puerta del coche, ignorándome por completo, como si yo fuera apenas una mancha de grasa en el asfalto mojado. Pero lo que aquella mujer de la alta sociedad ignoraba por completo, lo que ni siquiera el engreído jefe de sala del restaurante imaginaba, es que el apellido grabado en letras de oro macizo sobre la entrada principal del edificio era el mío. Soy doña Carmen Montes, y la mujer que masticaba pan duro bajo la tormenta no era otra que la dueña absoluta de todo este imperio gastronómico, la matriarca que dicta las leyes de la alta cocina en Europa. No estaba allí arrodillada en el fango por capricho ni por demencia. Había bajado a los infiernos de la calle con un único y oscuro propósito: utilizar el instinto más primario del ser humano para decidir el destino de mi legado y dictaminar si la persona que estaba a punto de entrar a mi familia merecía la gloria o la destrucción total. Pero para entender cómo la reina de las especias terminó devorando sobras bajo una lluvia torrencial, debo arrastrar mis recuerdos 3 semanas en el tiempo. Desde los inmensos ventanales de mi despacho en la finca familiar, rodeada de maderas nobles y reconocimientos culinarios, mi vida parecía una receta ejecutada a la perfección. Hasta que una mañana, el silencio de mi santuario fue interrumpido por Diego, mi único nieto y el heredero absoluto de la Corporación Montes. A sus 28 años, Diego siempre había sido un hombre calculador. Sin embargo, aquel día se plantó frente a mi escritorio de roble con una rebeldía insólita en sus ojos. «Abuela», me dijo con voz firme, «voy a cancelar mi compromiso matrimonial con la hija de los bodegueros. Me he enamorado y la mujer con la que voy a casarme se llama Valeria». No moví ni un solo músculo de mi rostro. Ya había ordenado investigar a esa chica cuando noté los extraños cambios en los horarios de mi nieto. «¿Valeria?», respondí con mi tono más gélido. «¿Una simple ayudante de cocina? ¿Una huérfana que se gana la vida fregando nuestras ollas en el subsuelo del restaurante y limpiando el suelo que pisamos? Dime, Diego, ¿has perdido completamente el juicio?». Él tensó la mandíbula, defendiendo su amor incondicional, argumentando que ella poseía un corazón puro y un talento innato para la cocina. Pero mientras él hablaba de amor, mi sangre hervía. No era un clasismo ciego lo que me cegaba, sino el dolor punzante de una cicatriz muy antigua. Mi mente voló 40 años atrás, cuando mi difunto esposo y yo apenas construíamos nuestro primer restaurante. Acogimos y confiamos ciegamente en un joven aprendiz sin familia. Tenía la misma mirada dulce y el mismo origen humilde que esta Valeria.
pero la miseria a veces engendra monstruos disfrazados de corderos. Aquel muchacho nos traicionó de la manera más vil. Robó nuestro cuaderno de recetas secretas, lo vendió a la competencia y nos empujó al borde de la quiebra y la desesperación. La bondad en la pobreza en mi mundo de traiciones es un mito peligroso. No iba a permitir que esta huéfona devorara el sacrificio de toda mi vida. Decidí que yo misma me convertiría en el fantasma que la pondría a prueba. Usaría el hambre y la compasión como mis armas para desenmascarar su verdadera avaricia. Y justo antes de adentrarme en los oscuros detalles de aquella cruda noche de lluvia, me gustaría haceros una breve pausa. Vosotros que me estáis acompañando en este relato, ¿desde qué rincón, desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? Dejádmelo saber abajo en los comentarios. Y si valoráis estas historias sobre las luces y sombras de la naturaleza humana, os pido de corazón que os suscribáis y apoyéis a esta nueva comunidad que apenas comienza a crecer. Ahora, volvamos a aquel frío callejón. A la mañana siguiente, di la orden más inusual que mi personal de seguridad había escuchado en toda mi vida. Nadie debía seguirme, nadie debía buscarme. Me encerré en soledad en el sótano de mi mansión, frente a un viejo espejo opaco, dispuesta a llevar a cabo el ritual de mi propia degradación. Con movimientos lentos, me quité la impecable chaqueta blanca de chef ejecutiva, esa que lleva mi nombre bordado con hilos de oro auténtico en la solapa. Guardé bajo llave mis tarjetas negras de crédito ilimitado, mis anillos de diamantes y mi reloj suizo. En su lugar, me obligué a vestir un atuendo que había mandado a conseguir de los rincones más olvidados de la ciudad. Una falda de lana gris, raída y apolillada, un abrigo oscuro que pesaba por la humedad acumulada y unos zapatos deformados que apenas protegían del frío. Pero la ropa no era suficiente para engañar a los ojos expertos de una cocina de 3 estrellas Michelin. Fui hasta las calderas de la finca, tomé un puñado de hollín y ceniza fría y lo froté sin piedad sobre mis mejillas, sobre mi cuello y debajo de mis uñas. Tomé un poco de grasa rancia y la pasé por mi cabello gris, matando por completo el brillo de los champús de diseñador que suelo usar. El reflejo que me devolvía el espejo ya no era el de doña Carmen Montes, la mujer que cenaba con reyes y presidentes. Era el de un fantasma, el de una anciana rota y aplastada por el peso de la miseria. Sin embargo, sabía perfectamente que el disfraz más difícil de falsificar no es la suciedad exterior, sino la mirada de un estómago vacío. Para que mi teatro fuera impecable, tomé la decisión más dura. Me impuse un ayuno absoluto. Durante 24 horas me negué a ingerir un solo bocado. Yo, que me pasaba los días probando caviar beluga y reducciones de vino tinto que costaban fortunas, sentí por primera vez en 40 años cómo el estómago se retorcía sobre sí mismo, cómo el ácido quemaba la garganta y cómo la hembre real, esa bestia invisible y cruel, nublaba la mente. Quería que el dolor en mis ojos fuera tan real que nadie, ni siquiera la joven Valeria, pudiera dudar de mi agonía. Cuando cayó la noche y la violenta tormenta de noviembre se desató sobre Madrid, salí a la calle. El frío me cortaba la piel como cuchillas de hielo a través de los agujeros de mi abrigo empapado. Caminé durante casi 1 hora, arrastrando mis pies doloridos por el asfalto resbaladizo, hasta llegar al oscuro callejón trasero del Étoile de Montés. La dualidad de mi propio imperio me abofeteó el rostro con una crueldad que jamás había anticipado. A través de las pisadas paredes del edificio podía escuchar la suave y elegante música de un violonchelo en vivo, mezclada con el cristalino tintineo de las copas de baccará, brindando con champán francés. Pero lo más tortuoso, lo que verdaderamente ponía a prueba mi cordura después de un día entero sin comer, era el aire caliente que expulsaban los enormes extractores industriales de mi cocina. Era una sinfonía de opulencia que flotaba en la lluvia. El aroma de la mantequilla fundida con ajo negro,
las notas dulces de la langosta azul flambeada al coñac y el perfume embriagador del azafrán español y la trufa blanca recién rallada. Mientras allá adentro cientos de millonarios pagaban verdaderas fortunas para saborear la magia de mis recetas, allá afuera, en el barro, yo temblaba incontrolablemente, abrazando mis propias rodillas para conservar un mínimo de calor. Sentí mareos. Mi cuerpo debilitado amenazaba con desmayarse de verdad sobre los charcos de lodo. Observé mis manos arrugadas y sucias. Había construido un templo dedicado a alimentar a la humanidad, pero en ese instante me pregunté si entre tanto lujo y tanta perfección culinaria aún quedaba espacio para la compasión humana. Con un esfuerzo sobrehumano, me apoyé contra la pared de ladrillos húmedos y me puse en pie. Me acerqué tambaleándome a la inmensa puerta de acero inoxidable por donde entran los proveedores, la entrada directa a las entrañas de mi cocina. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire helado de la calle. Levanté mi puño tembloroso y golpeé el metal frío 3 veces. El sonido sordo resonó en el callejón vacío. El telón de mi obra maestra estaba a punto de levantarse. Solo faltaba ver si la persona que abriera esa puerta me ofrecería la salvación o me empujaría de vuelta a la oscuridad. El eco de mis 3 golpes sobre el acero frío pareció perderse bajo el estruendo de la lluvia torrencial. Por un instante pensé que nadie me había escuchado, que el estrépito de las sartenes de cobre y el bullicio frenético del servicio nocturno ahogarían mi súplica. Pero entonces escuché el sonido metálico del cerrojo. La pesada puerta de servicio se abrió lentamente con un chirrido que cortó la noche. Una bofetada de aire caliente, denso y embriagador me golpeó el rostro de inmediato. Era el aliento mismo de mi imperio, el vapor del caldo de pichón reduciéndose a fuego lento, el perfume dulce de las cebollas caramelizadas al vino de Oporto y el inconfundible aroma del romero fresco quemándose sobre las brasas de encina. La luz blanca, casi quirúrgica, que emanaba del interior de la cocina me cegó por unos segundos, acostumbrada como estaba a la oscuridad del callejón. Y allí, recortado contra la luz, como si fuera el mismísimo guardián de las puertas del cielo, apareció él. No era un ayudante cualquiera, era Roberto, mi chef ejecutivo, el hombre al que yo misma había puesto al mando de mi restaurante insignia. Llevaba su impecable filipina blanca, planchada con una perfección militar, sin una sola mancha de grasa, y el delantal negro atado con una precisión asombrosa a su cintura. Se asomó al callejón con una copa de vino en la mano, frunciendo el ceño, molesto por la corriente de aire frío que invadía su santuario. Bajé la cabeza, encorvando aún más mis hombros doloridos, y extendí mis manos cubiertas de barro, fingiendo un temblor que, a decir verdad, era causado por el hambre real que me devoraba por dentro. «Por favor, señor», supliqué con una voz que sonó rota y rasposa por el frío. «Llevo 3 días sin probar un solo bocado caliente. ¿No le sobraría, por caridad, un poco de caldo o el fondo de una olla que vayan a desechar? Me estoy muriendo de frío». Roberto dio un paso atrás, como si mis palabras estuvieran infectadas de alguna peste. Con su mano libre, en la que lucía un costoso reloj, se tapó la nariz y la boca con un gesto de repugnancia tan exagerado y teatral que me heló la sangre más que la propia tormenta. «¿Un poco de caldo?», repitió Roberto con una voz cargada de un elitismo venenoso. «Vieja insolente, ¿acaso tienes la más mínima idea de dónde estás parada? Esto es la Étoile de Montes. Aquí no cocinamos para llenar estómagos vacíos. Aquí creamos arte para los paladares más exquisitos de Europa». Su arrogancia era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo de chef. «Tu asqueroso olor a calle y humedad está contaminando el ambiente de mi cocina», continuó Roberto, mirándome con un desdén absoluto.
Estás arruinando mi percepción olfativa y el trabajo de 30 profesionales. Aléjate de mi puerta ahora mismo antes de que llame a la seguridad para que te arrastren fuera de este barrio. Mi corazón, el corazón de doña Carmen Montes, latió con una furia sorda. Aquel hombre, al que yo pagaba un salario millonario, había olvidado la regla más sagrada de la gastronomía, el respeto sagrado por el alimento y por el hambriento. Estaba a punto de erguirme, borrar la mueca de fragilidad de mi rostro y acabar con su carrera allí mismo bajo la lluvia, cuando un ruido a mis alplantas interrumpió la escena. Desde las profundidades de la cocina, empujando un pesado carrito de metal cargado con inmensas bolsas negras de basura, apareció una joven. Era Valeria, la mujer por la que mi nieto estaba dispuesto a renunciar a una fortuna incalculable. Su aspecto era el polo opuesto al de Roberto. Llevaba el uniforme gris de las ayudantes de limpieza y preelaboración, húmedo por el sudor y manchado por las horas interminables de fregar los suelos y limpiar los hornos. Pude ver pequeñas quemaduras rojas en sus antebrazos, la marca indiscutible de los que trabajan en la zona más dura de las brasas. Estaba exhausta, respirando con dificultad por el peso de las bolsas. Sin embargo, al levantar la vista y verme allí, empapada y tiritando bajo el marco de la puerta, sus ojos grandes y oscuros se llenaron instantáneamente de preocupación. Roberto la fulminó con la mirada. Encontró en ella el blanco perfecto para descargar su furia y reafirmar su patético poder. «Valeria», ladró el chef con una autoridad despótica que resonó por todo el pasillo de acero. «¿Qué demonios haces parada mirándola? Ya que estás ahí para sacar la basura, encárgate también de esta. Toma el cubo del agua sucia de fregar el suelo y échaselo encima. A ver si así espabilas a esta anciana y se larga de mi callejón». Valeria palideció. Sus manos soltaron el carrito de la basura, incrédula ante la monstruosa crueldad de la orden. «Pero, chef Roberto», balbuceó la joven con la voz temblorosa, pero negándose a bajar la mirada. «Hace 2 grados bajo cero ahí fuera. Si la mojo con agua fría en estas condiciones, la anciana podría morir de hipotermia. Solo nos está pidiendo las sobras del servicio, cosas que de todas formas íbamos a tirar a estos contenedores». «¡Silencio!», rugió Roberto dando un pisotón contra el suelo, derramando un poco de su vino. Avanzó un paso hacia ella, utilizando su jerarquía como un látigo invisible para aplastar cualquier atisbo de ética. «No te pago para que tengas moral, niñata, te pago para que limpies la grasa que yo dejo. Escúchame muy bien», siseó Roberto, bajando el tono a un susurro lleno de veneno. «Si no la echas ahora mismo, o peor aún, si descubro que le das a esta mendiga un solo trozo de pan, una sola hoja de perejil o una gota de agua de mi cocina, estás despedida al instante, y me encargaré personalmente, usando todos mis contactos en la guía Michelin, de que no vuelvas a encontrar trabajo ni en un puesto de perritos calientes en todo el país. ¿Me has entendido?». Me quedé paralizada. Las gotas de lluvia resbalaban por mis mejillas manchadas de hollín. El dolor en mi estómago había desaparecido, reemplazado por un dolor mucho más profundo en mi alma. Había dedicado toda mi vida a construir un templo de la gastronomía, un lugar donde los ingredientes más puros se transformaban en amor y felicidad. Pero me di cuenta, con una tristeza infinita, de que había permitido que mi cocina se convirtiera en un nido de tiranos sin corazón. Roberto se dio la vuelta con una sonrisa arrogante, cerrando de un portazo la puerta interior de la cocina, dejando a Valeria sola frente a mí, atrapada entre el inmenso peso del poder, el miedo a perder su futuro y una anciana empapada que la miraba suplicante en medio de la tormenta. La trampa estaba lista. Ahora sabría, de una vez por todas, de qué material estaba hecho el corazón de la mujer que amaba a mi nieto. Me quedé allí, paralizada bajo la lluvia helada de noviembre,
esperando el impacto brutal del agua sucia y helada sobre mi cuerpo debilitado. Valeria miró el cubo de fregar oscuro y lleno de jabón industrial. Luego miró hacia la pesada puerta de acero por donde Roberto acababa de desaparecer. Sabía perfectamente que si me ayudaba, estaba cavando la tumba de su propia carrera profesional. Un despido en L'Étoile de Montes bajo la ira de ese chef significaba el destierro absoluto en el mundo de la gastronomía. Vi cómo sus manos, marcadas por las quemaduras de los hornos, temblaban ligeramente. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada no había lástima, había una profunda y genuina empatía. Con un movimiento rápido y decidido, Valeria apartó el cubo de agua sucia de una patada, derramándolo inofensivamente hacia la alcantarilla del callejón. «No voy a hacer esto», susurró para sí misma, con una firmeza que me dejó sin aliento. Sin importarle ensuciar su uniforme, se acercó a mí, tomó mis manos cubiertas de lodo y hollín entre las suyas y tiró suavemente de mis brazos entumecidos. «Venga conmigo, abuela. Rápido, antes de que alguien salga a vigilar», me apremió con voz cálida. Me guió en silencio por un pasillo lateral y estrecho, lejos de los relucientes fogones principales, hasta llegar al cuarto de calderas y lavandería del personal. El contraste fue instantáneo y salvador. El calor que emanaban las inmensas tuberías de bronce envolvió mis huesos congelados como un abrazo materno. Valeria me sentó sobre una caja de madera limpia junto a las toallas secas. «Escúcheme bien», me dijo arrodillándose a mi altura para mirarme a los ojos. «No puedo darle ni un solo gramo de la comida del restaurante. El chef Roberto pesa cada trufa, cuenta cada trozo de langosta y tiene cámaras en las despensas. Si toco algo de allí, me llevarán a la policía por robo». Asentí débilmente, fingiendo resignación. Pensé que al no tener acceso a la comida de lujo, me daría unas monedas o simplemente me pediría que me marchara. Pero Valeria esbozó una sonrisa reconfortante. «Pero el chef no tiene control sobre lo que yo traigo de mi propia casa», añadió. «Iba a hacer mi cena de medianoche al terminar el turno, pero su estómago la necesita muchísimo más que el mío». Y entonces sacó de su modesta mochila un pequeño hornillo eléctrico portátil y un recipiente de cristal. Lo que estaba a punto de cocinar no tenía estrellas Michelin, pero estaba a punto de convertirse en la lección gastronómica más grande de toda mi vida. Enchufó el pequeño hornillo en un rincón de la lavandería. El sonido sordo de las lavadoras camuflaba cualquier ruido, creando un refugio secreto y seguro para nosotras. Valeria vertió un hilo del aceite de oliva más humilde en una pequeña cazuela de barro. Cuando el aceite comenzó a susurrar con el calor, dejó caer unas finas láminas de ajo. El sonido del chisporroteo, ese tiz rítmico y constante, hizo que mi estómago vacío rugiera con una violencia animal. En cuestión de segundos, el aire del cuarto de calderas se impregnó con el aroma embriagador del ajo tostándose lentamente, seguido por el golpe ahumado y dulce del pimentón rojo de la vera. Valeria partió con sus propias manos unos trozos de pan duro que había traído, los tostó en ese aceite dorado y finalmente vertió un caldo rústico hecho con huesos de jamón. El líquido hirvió a borbotones, espesándose, transformando ingredientes simples y baratos en una auténtica sopa de ajo castellana. Retiró la cazuela del fuego. No había platos de porcelana francesa ni cubiertos de plata. Me entregó la cazuela de barro envuelta en un paño limpio para que no me quemara, y me ofreció una pequeña y gastada cuchara de madera tallada a mano. Llevé la cuchara a mis labios temblorosos y al probar el primer sorbo, el mundo entero se detuvo. No era solo el alivio físico del hambre, fue una explosión en mi memoria.
El sabor áspero y reconfortante del ajo, la textura empapada del pan y el abrazo cálido del caldo era exactamente, milímetro a milímetro, el mismo sabor de la sopa que mi difunto esposo me preparaba hace 40 años en nuestra diminuta y helada buhardilla cuando no teníamos dinero ni para pagar la luz. Era el sabor de la resistencia, el sabor del amor incondicional. Cerré los ojos y una lágrima gruesa, caliente y absolutamente real resbaló por mi mejilla cubierta de hollín, cayendo directo en el caldo. Yo, la matriarca implacable, la reina de las especias que cenaba caviar, estaba llorando a mares frente a una ayudante de cocina. Valeria se alarmó. Sacó un pañuelo de tela blanco y limpio de su bolsillo, el único que tenía, y secó mis lágrimas y la suciedad de mi rostro con una ternura infinita. «Coma despacio, abuela», me susurró, apretando mis manos sobre la cazuela. «Tome esta cuchara de madera. Era de mi madre. Quiero que se la quede usted. A veces la comida cura mucho más que el hambre, cura el alma». Sostuve esa pequeña cuchara de madera como si fuera el diamante más raro de la tierra. Allí lo comprendí todo. Mi nieto no se había equivocado. Valeria no era una ladrona de fortunas. Ella era la única persona en todo mi imperio capaz de entender que la verdadera magia de la cocina no reside en la arrogancia, sino en la bondad pura. Mis queridos oyentes, hago una breve pausa desde lo más profundo de mis recuerdos. Si el calor de esta humilde sopa y el valor de la compasión humana han tocado vuestro corazón hoy, os invito a dejar un me gusta y a suscribiros para apoyar a esta comunidad joven que estamos creando. Vuestro apoyo significa el mundo entero para que historias como esta sigan vivas. Ahora preparaos, porque la tormenta había terminado y el juicio final que desataría sobre mi restaurante haría temblar a todo el país. Una semana exacta después de aquella tormenta de noviembre, el inmenso salón principal de L'Étoile de Montes brillaba con una opulencia cegadora. Era la noche de la gran gala de degustación, el evento donde la crítica gastronómica europea esperaba que yo anunciara al nuevo chef ejecutivo global de todo mi imperio. Las mesas estaban cubiertas con manteles de hilo belga, la cristalería tintineaba bajo las inmensas lámparas de araña y decenas de periodistas y críticos de la guía Michelin aguardaban con libretas en mano. En el centro del salón, bañado por los focos, Roberto presentaba su creación maestra con una sonrisa rebosante de soberbia. Había preparado un carpaccio de langosta azul coronado con caviar al vino y envuelto en láminas de oro comestible de 24 quilates. Era un plato diseñado no para alimentar, sino para gritarle al mundo cuán superior se sentía. El salón quedó en un silencio absoluto y reverencial cuando las pesadas puertas dobles de roble se abrieron de par en par. Fui yo quien cruzó el umbral. Llevaba mi chaqueta blanca de gran maestra, mis joyas de diamantes brillando bajo la luz y mi postura recta, implacable, la de la verdadera matriarca que todos temían y respetaban. Caminé lentamente hasta la mesa central. Roberto, sudando de orgullo, hizo una profunda reverencia y empujó el plato de langosta y oro hacia mí. «Para usted, doña Carmen, la cúspide de la alta cocina», anunció con voz pomposa. Tomé el tenedor de plata. Corté un pequeño trozo de aquel manjar millonario y lo llevé a mi boca bajo la atenta mirada de cientos de personas. Mastiqué una vez, 2 veces, y entonces, con una calma letal, tomé la servilleta de lino blanco, me la llevé a los labios y escupí el bocado de langosta y oro a la vista de toda la élite gastronómica. Un murmullo de horror e incredulidad recorrió el salón entero.
Roberto palideció como si acabara de ver a un fantasma. «Chef Roberto», pronuncié, y mi voz cortó el aire tenso como una cuchilla de carnicero. «Este plato es técnicamente perfecto. Los cortes son precisos, el caviar es fresco, pero sabe a podredumbre». «Señora, ¿a podredumbre?», tartamudeó él, dando un paso atrás. «Sí», afirmé, levantándome lentamente de la silla. «Tiene el sabor metálico de la arrogancia. Sabe a la crueldad infinita de un hombre que hace 7 noches ordenó arrojar agua helada sobre una anciana hambrienta en medio de una tormenta solo para satisfacer su patético ego». Los flashes de los fotógrafos estallaron de repente. Roberto empezó a temblar violentamente, sus ojos inyectados en pánico puro. Yo no... Era una mendiga asquerosa, doña Carmen. Yo solo protegía la higiene del restaurante. Intentó justificarse, cavando su propia tumba. Abrí mi bolso de diseñador. No saqué un talonario, ni un contrato. Saqué aquel viejo pañuelo de tela blanco y la gastada cuchara de madera que Valeria me regaló. Los dejé caer sobre el plato de oro. «Esa mendiga a la que llamaste asquerosa, Roberto», dije bajando la voz hasta convertirla en un susurro aterrador, «era yo». El salón entero ahogó un grito colectivo. El chef cayó de rodillas, completamente destruido, sollozando y pidiendo un perdón que jamás llegaría. «Estás despedido. Quedas despojado de tu chaqueta, de tu cargo y de tus estrellas. Y me aseguraré personalmente de que jamás vuelvas a pisar una cocina profesional mientras yo respire», sentencié, dándole la espalda a su miseria. Giré mi rostro hacia la entrada de la cocina. «Diego, trae a Valeria, por favor», ordené. Mi nieto, con los ojos brillantes de orgullo, salió de las puertas batientes llevando de la mano a la joven ayudante. Valeria aún llevaba su delantal gris, abrumada y asustada por las luces y las cámaras. Caminé hacia ella. Ante los críticos más exigentes del mundo, tomé sus manos marcadas por el trabajo duro y besé sus nudillos. «Fui yo quien te juzgó mal, hija mía», le confesé públicamente, dejando que una lágrima libre de orgullo bañara mi rostro. «Pero tú, con un puñado de ajos, un trozo de pan y un corazón inmenso, me enseñaste que el ingrediente más caro y escaso del mundo es la empatía». Miré a la prensa y elevé la voz por última vez. Un verdadero chef no cocina para alimentar egos, cocina para abrazar almas. Y por eso, Valeria no solo será la esposa de mi nieto, sino la guardiana absoluta del legado y el sabor de nuestro imperio. El estruendo de los aplausos hizo vibrar las paredes del edificio, pero en mi corazón solo había un silencio cálido y perfecto. Hoy, aquella pequeña cuchara de madera descansa enmarcada en el centro de mi comedor. Me recuerda cada día la lección más grande que la vida me dio en el ocaso de mis años. No importa cuántas estrellas Michelin acumules, ni de cuántos quilates sea el oro que adorne tu mesa. Al final de nuestro viaje, no seremos recordados por las riquezas que atesoramos, sino por las almas que logramos abrigar y alimentar cuando el mundo allá afuera era un lugar oscuro y helado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.